Con nosotros la doctora Brenda Ortiz, bienvenida a la casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ya los extrañaba. Eso es todo, también nosotros a ti. Oye, platícanos por favor, ¿qué es una pérdida ambigua? ¿De qué trata? Porque como tenemos una idea, ¿no? Cuando perdemos algún familiar, pero esto tiene que ver con algo muy concreto, ¿no? Con algo muy concreto, como dices, es una situación muy especial y que por eso es importante que platiquemos de él, porque hay mucha gente que puede estar pasando por esto y no sabe cómo trabajarlo, qué tan importante es trabajarlo. Entonces, la pérdida ambigua tiene que ver con el tema del duelo, Sí. pero es un duelo el que se considera como el duelo más difícil de pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos un duelo normal, perdemos, por ejemplo, un familiar, Sí. o sea, muere un Claro. familiar. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Evidentemente pasamos una gran tristeza, podemos empezar con las fases de duelo como la negación, el enojo, pero tenemos una certeza, sabemos lo que pasó, ya Sí. murió, ¿no? Ahí ya terminó su ciclo de vida. Sabemos dónde lo enterraron o lo cremaron, dónde está, ¿no? Es decir, eso que tú me comentas son rituales, Sí. rituales con los que nosotros damos ese cierre, esa despedida, digamos, a la persona y que a nosotros nos permite irnos haciendo a la idea. Entonces, bueno, a partir de ahí ya pasamos todo el proceso de duelo, Sí. ¿no? Pero ¿qué pasa con las pérdidas ambiguas? Este es un término que introdujo Pauline Boss y esto habla sobre una pérdida que tenemos, puede ser de algún familiar o de algún ser querido, pero a nivel físico o psicológico. Es decir, físico. Vamos a hablar, por ejemplo, de un ser querido que a lo mejor está desaparecido, no sabemos dónde está, o en el caso de los migrantes, por ejemplo. Sí, cuando ¿no? se van al otro país y que no sabes si está bien, si llegó o no llegó, ¿no? Exactamente. ¿Dónde están? No sabemos. ¿Qué pasó? O sea, sé cuándo partió, sé que tuvimos una despedida, pero a partir de eso, o sea, lo sigo tomando en cuenta como vivo o ¿Llegó no, bien, no llegó qué bien? hago. Ya no me quiere hablar, no sabes, ¿no? No sabes qué Exactamente. pasa. Entonces, de esta manera nosotros, o sea, va pasando el tiempo y no sabemos cómo tomarlo. Sí. Por ejemplo, o sea, el caso más que podamos tomar más en cuenta es en el caso de alguien desaparecido. O sea, inclusive También. cuando tú te refieres a alguien que murió, Sí. pues hablas en pasado, ¿no? Empiezas, pues es que le gustaba, Sí. hacía, ¿no? Pero cuando está alguien desaparecido, ¿qué haces? O sea, ¿lo hablas en presente o lo hablas en pasado? Porque Sí. no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. O sea, no sabes si sigue vivo o muerto. Entonces, en estas situaciones donde sí pueden empezar con ese duelo, pero se quedan como atorados en algún proceso. O sea, ya llega el momento en que ya no sabes cómo tomarlo. Mencionabas que, bueno, cuando fallece alguien, pues son etapas, ¿no? Del duelo. Pero, ¿aquí qué etapas hay? ¿Son las mismas? ¿Son diferentes? O sea, inicialmente pueden ser las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente te niegas a creerlo, el enojo, pero, te digo, te llegas a quedar atorado. ¿Por qué? Porque ya no hay, o sea, llega el momento en el que ya no avanzas al no saber el estatus en el que está, Claro. ¿no? Entonces te quedas ahí atorado y ahí puede pasar como mucho tiempo. Hay, por ejemplo, el apoyo de familiares, amigos, pues obviamente también debe ser diferente, o es diferente. ¿Y qué sucede? Es importante, o sea, en diferentes situaciones necesitamos mucho del apoyo de la gente que queremos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero en este caso, por ejemplo, en el duelo de una persona que fallece, pues no sé, por ejemplo, el velorio, ¿no? Entonces esas personas te acompañan, están contigo, entonces de alguna manera se reconoce qué es lo que pasa. En el caso de alguien, por ejemplo, desaparecido, en esta pérdida física, pero que no sabemos qué más, Sí. sí, a lo mejor al inicio del evento puede estar la gente apoyándote, pero pues cuando va pasando el tiempo, al final la gente sigue su vida, ¿no? Claro. Entonces tú eres, o sea, como tú eres a quien te falta ese familiar, tú lo sigues viviendo Sí. y está en tu día a día. Y no lo superas. Y no lo, o sea, te cuesta trabajo avanzarlo. Pero los familiares, los amigos finalmente pues van siguiendo y este tema va quedando atrás, ¿no? Tenemos otro tipo de pérdida ambigua. Sí. Que es cuando la pérdida pero psicológica, o sea, tenemos a la persona físicamente. Sabemos dónde está. Ajá, la vemos, podemos estar ahí, pero, por ejemplo, hablamos de una persona a lo mejor en estado de coma, que ya lleva un tiempo, ¿no? Hablamos de diferentes demencias, existen diferentes tipos de demencia, pero pues como que la que más manejamos de manera frecuente es el Alzheimer, es el que más conocemos de manera común, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, o sea, ya muy avanzada la demencia, finalmente tú estás conviviendo con la persona, pero ya no es la persona como era antes. Pues él no te conoce. Bueno, puedes platicar con él. Pero no como sé. dices, o sea, igual ya no te reconoce, Sí. aunque sea su hijo, su pareja o lo que sea, a lo mejor deja de reconocerte, hay diferentes situaciones.
Entonces tomas en cuenta cuidados al respecto, pero pues ya la convivencia ya no es la misma, entonces tú vives ese duelo también, Sí. ¿no? Ese es de manera pues anticipada, porque sabes que en algún momento va a haber un desenlace, pero pues bueno, el proceso es bastante largo y tú vives ese duelo en el sentido de que pues ya no es la misma, o sea, sí lo veo, pero ya no convivimos igual. Oye, y bueno, ¿y qué hay que hacer entonces cuando se dan uno de estos casos de pérdida de amigo, ya sea el físico o el no físico? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se les ayuda? Es muy importante sí trabajarlo, o sea, si se puede, pues en terapia, en el sentido de si nosotros nos quedamos ahí atorados, no permitimos que sigamos con nuestra vida. Y esto puede generar, o sea, este tipo de situaciones nos puede generar problemas físicos, problemas emocionales, problemas sociales, ¿no? Claro. O sea, porque pues, es muy frecuente que haya ansiedad, depresión, que también esto nos lleve a problemas de salud, a problemas al relacionarnos también, Sí. porque a lo mejor tienes miedo, o sea, por ejemplo, si perdiste a tu pareja, bueno, me vuelvo a involucrar con alguien o no, estoy traicionando o no, o sea, sigues como no sabes, como si pensar en presente o en pasado Sí, en la claro. persona, entonces no sabes cómo continuar con tu vida, entonces es muy importante que sí se trate de trabajar en terapia, porque además no es como, digamos, una persona que nada más está pasando un momento de depresión y nada más, sino es una situación en sí que está afectando a diversos familiares. Entonces, si la familia se ocupa de trabajar con este tema, esto permite que se les enseñe cómo apoyarse unos a otros. ¿Por qué? Porque lo que se necesita mucho es el apoyo de tus redes sociales, de tus redes de apoyo con las que tienes, con las que cuentas, y de este modo, pues nada, como ellos mismos que se puedan entender, ¿no? Oye, pues por lo que platicas y comentas esta pérdida, yo creo que es de las más difíciles, no la más difícil, yo Sí, por la incertidumbre y porque te genera muchos sentimientos encontrados que son importantes de reconocer. O sea, como que a lo mejor puedes tener la esperanza de encontrar a la persona, pero quieres ya por favor terminar con este proceso porque te sientes muy mal. Entonces, por eso es muy importante que se trabaje al respecto. Porque se tienen que reconocer, a lo mejor yo me puedo sentir culpable de repente decir, es que ya ha sido muy cansado todo este proceso, ya quiero darle fin, pero si le doy fin, entonces estoy deseando que esta persona esté muerta, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es cómo puedo estar, o sea, si lo quiero, ¿por qué puedo estar pensando eso? Todo eso le genera mucho conflicto a las personas, que por eso es importante reconocerlas y trabajarlas en terapia para poder continuar con el proceso de duelo. Oye, pues qué difícil y complicado este tema, pero ya nos diste algunos consejos, algunos tips, pues para saberlo llevar. Y para que la gente reconozca lo que está viviendo y se ocupe, que no piensen que nada más son ellos, ¿no? Claro. Los que como que no sé qué sienten. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Brenda, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Oye, a ti cuando vas a una cena muy elegante y te ponen 10 cubiertos, pues no sabes cuál agarras, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿para qué sirve qué? Exactamente, pues esa es una mesa gourmet y Dore nos va a platicar de eso en el siguiente tema, ¿verdad, Dore?